Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Yesenia Peña de la Dirección de Antropología Física. Ella está trabajando en el proyecto de Antropología Sexual y de Género. Bienvenida, doctora. No, un gusto estar aquí en Radio INA y con un tema tan interesante, Salvador, como es la sexualidad en los medios digitales y tecnológicos, ¿no? Que es una cosa que nunca me hubiera imaginado tener que platicar de eso, pero efectivamente se nos vino el mañana encima. Uh-huh. Yo te quería platicar hace un ratito que allá en el Castillo de Chapultepec hay una colección que le llaman la colección secreta. Uh-huh. Bueno, entre esas piezas hay unos rollos orientales, unos son japoneses y otros son chinos del siglo XVIII, pero son rollos, digamos, didácticos, uh-huh. Son para enseñarle a los muchachos cómo obtener placer sexual. Uh-huh. Y entonces, efectivamente, son pictogramas uh-huh. con escenas de sexo explícito. Claro. Del siglo XVIII. Uh-huh. Lo interesante es que la clave de eso era cómo obtener placer. Y eso nos hace muy diferentes a los orientales y a los occidentales, porque hablar de lo que nos vas a platicar ahora, no en la perspectiva que ahora nos vas a abrir, sino en la, digamos, en la de la gente común, a veces lo tomamos como, no con un asunto como que tenga que ver con el placer, sino que tiene que ver con la medicina. Uh-huh. Así como si tuviéramos una patología y que tenemos que esconder las cosas, uh-huh. cuando a lo mejor no hay que esconderlas. Y ahora con el asunto de que es a través de las máquinas, nos abre un horizonte que es el que ahora nos vas a platicar. No, y así es. Estos libros de cama de los que haces mención se trabajaban mucho en Oriente uh-huh. y en Oriente Medio también. Ajá, donde tenemos pues el Kama Sutra, el Aranga Ranga, muchos libros que eran explícitos para satisfacer, porque se tenía otra visión. Justo, era transversal a los criterios que ahora consideramos nosotros médicos y de salud. Allá la tradición se consideraba que pues la mujer en aquellos tiempos requería de un orgasmo para poder procrear a un sujeto bien. Muy diferente a Occidente, donde solo se pensaba como contenedor. Claro. Y por eso las prácticas amatorias tenían que ser de gran seducción y de gran para llevar y orientar no solamente al varón, sino a la mujer a tener ese orgasmo para poderlo lograr. Entonces, estas prácticas sí tenían una directriz muy diferente de la cosmovisión de pensar el cuerpo, la sexualidad y sensibilidad de la mujer y lo que es la relación de pareja, porque incluso había hasta asistentes sexuales, muy diferente a Occidente. Pero ese es un parámetro y que justo qué bueno que lo tocas, porque podemos ir dimensionando cómo hay una trayectoria histórica con respecto al acercamiento al cuerpo, la sexualidad y demás. Pero que aquí atraviesa un nuevo elemento que nunca habíamos pensado. Si nosotros nos posicionamos en un contexto donde existe un capitalismo liberal que nos permite el acceso por derecho al consumo de productos y demás, y nos acerca y dimensiona como sujetos individuales, esto nos permite a nosotros pensar que existen dimensiones de estilos de vida diferenciales que se conforman, donde van a tener en el centro al individuo,
no a la colectividad ni a la comunidad. Y esto va direccionando hacia caminos de procesos globales, donde una de las áreas vitales no solamente es la economía, la política y la cultura, sino la tecnología. Yeah. Las TICs, estas tecnologías de información y comunicación, donde se encuentra el ámbito y la dimensión digital y virtual. En todos sentidos, En todos los sentidos. Desde catálogos de juguetes eróticos o consejos y pastillas, Claro. hasta Hasta el escenas sexo y todo. virtual. Claro. Y esto nos lleva justo de cómo pasamos de estos libros de cama, de cómo pasamos incluso de las prohibiciones y pensar el cuerpo de la mujer y del hombre, a redimensionarlo a hologramas. Redimensionarlo hacia nuevas relaciones de búsqueda y obtención de pareja donde ya no requerimos el face a face, la cara a cara. Hasta pensar en una era, pues, posmoderna que permite una crítica a todo lo establecido de la ciencia, de la realidad, y que nos va posicionando en pensar que la psique y la emoción es la base que nos permite una subjetividad por encima de cualquier acto material real. Y esto tiene una cabida y una acogida deliciosa en el mercado neoliberal y en lo global, por supuesto. Y pues da entrada a todo lo digital, generando un relativismo de que tu expresión es un derecho y nadie te lo puede cuestionar. Mis actitudes y mis gustos también. Y entonces se multidimensionan las subjetividades. Decía por ahí... Es decir, la individualidad. Así es, decía Baudrillard, ¿no? Esta realidad es más real que lo real. Es decir, la realidad subjetiva por encima de la realidad material. También hay un gran politólogo italiano, que nos dice que existe un Homo habilis, el que conocemos, el Homo sapiens, en todas sus trayectorias evolutivas, ¿no? Que nos permite un proceso de humanización para llegar a lo que somos. Pero que este proceso capital neoliberal permitió la configuración de un Homo visualis a través de la televisión, que marcó un hito de cómo consumir, cómo alimentarse, cómo vivir. Ese Homo videns, ¿no? Que ve a través de una caja, lo ha llevado al extremo de pensar en un Homus virtualis, Sí, donde bueno, ya no requiere contacto. Fíjate lo que me dices, es ahí el cerebro es el principal órgano sexual, porque todo está dentro. Todo. Es decir, todo ya lo estás fantaseando, lo ves en una pantalla y todo lo demás lo imaginas. Entonces, en verdad, las TICs han traído una revolución a las nuevas maneras de configurar las relaciones humanas y las interacciones humanas, y que ha generado brechas generacionales también entre unas generaciones de 50, 60, 70, hasta el que ya nace con los dispositivos móviles en las manos y saben para qué se usan. Entonces, estamos pensando de cómo esta conjunción de lo neoliberal, lo global y lo posmoderno, pues son un caldo de cultivo precioso para poder redimensionarnos, reinventarnos a través de lo virtual, donde hay, no te creas, riesgos que se posicionan muy severos, como si yo considero que mi subjetividad es la única y la válida y tengo el derecho individual, pues ¿dónde quedó la identidad? ¿Dónde quedó la comunidad? ¿No? Y bueno, hay muchos autores que empiezan a hablar de vacíos. Tienes a Bauman con identidades fluidas, que más que identidades son afinidades, que no terminan de concretizarse, sino que son
fluidas y cómo cambia nuestra dimensión de pensar una identidad como un arraigo, un territorio, una memoria, códigos de intercambio. No quiere decir que en el mundo virtual no existan, pero que no te dan este tipo de arraigos, ¿no? Entonces, entra en un replanteamiento real antropológico del yo como un ser, como un humano, y del otro. Fíjate, me surgen muchas preguntas, pero lo primero, yo no conozco a los autores de los que tú hablas, pero trato de relacionarlo con lo que vemos en la vida cotidiana. Vámonos a lo cotidiano. Entonces, lo primero que veo es el contacto físico cada vez es más distante, cuando menos en episodios. Exacto. No hablo de toda la vida ni como una conducta totalmente dominante en tu vida, sino cuando menos episodios de tu vida que pareciera que la sexualidad y el erotismo es encaminado virtualmente. La otra, esta parte de la subjetividad que dices y la manera como te desprendes de la identidad social, y una cosa que estuve leyendo hace unos días sobre el crecimiento de las depresiones y los suicidios por depresión. Así es. Y es casi siempre gente que está metida son blogueros, es gente que está metida en esto. Claro, pero también, pues tienen contactos con otras dimensiones. Uno de los puntos a pensar en el mundo virtual y la sexualidad o de las tecnologías, es que se abre un gran abanico. Entre los abanicos sí son las interrelaciones de búsqueda y obtención de pareja, son de búsqueda de prácticas sexuales, pero también de tecnologías útiles en el mundo individual, de pareja o grupos colectivos. Para esto hay grandes dimensiones, donde a lo mejor si tú tecleas un Google, si tú tecleas una página, puedes encontrar ofertas que satisfacen necesidades que tú no te hubieras imaginado. Claro. Pero sí. que hay necesidades internas que van más allá de una pornografía, de un juguete sexual, sino de sexualidades muy específicas. Sí, aquellas son más básicas, ¿no? Así es, sí. Sexualidades muy específicas que son muy pocos los que las practican o que no las puedes encontrar en el mundo de la interacción humana por recursos, por distancias, etc. Entonces, en el mundo virtual se encuentran islas o paraísos virtuales donde ni la policía entra. Yeah. Y ahí encuentras de todo. Se llaman las Deep Web. Y en estas Deep Web, o sea, la red profunda. Así es. En estas redes profundas y oscuras, uno de los grandes ejemplos fue que entró Lidia Cacho y encontró ahí muchos sujetos para hacer su trabajo. Entrar a estas Deep Web no son sencillas. Tienen códigos que van cambiando constantemente. Que cuando tú entras se te abre una oferta. Sexo explícito, zoofilias, prácticas de todo tipo, donde también están inmiscuidos elementos de impunidad y de crimen organizado. Lo que te iba a preguntar Así de eso, es. sí. Entonces, no es sencillo. Un sujeto de a pie es muy difícil que entre. Ajá. Cuando tú entras ahí, hay aplicaciones a las que por un dinero, un tarjetazo, pero más que tarjetazo ya se utilizan las bitcoins. Exacto, las bitcoins y otros recursos para poder penetrar. Ajá, y no ser observado. Entonces hay muchas medidas de seguridad. Hay niveles en estas Deep Web. Se considera que hay hasta 5 niveles donde ya hay cosas muy terroríficas y muy ilícitas. Y el 5º nivel se llama justo Dark Web. O sea, el dark, o sea, la oscura. Así es. Híjole, y eso nos mete en un terreno que ya esa pregunta se va a quedar, ahorita con lo que me acabas de contar, se queda fuera, que es lo legal y lo moral en las redes. Vamos a hacer a un ladito un momento lo de la Deep Web y vamos a meternos exactamente en la parte cibernética de la gente cotidiana, de a pie. Es decir, en donde hay una línea que nos hace brincar a algo que no es ni moral ni legal. Claro. Hoy en día
en este mundo del ciberespacio, tenemos que recordar que el cibersexo es legal. Todo mundo puede entrar, divertirse, incluso se habla de un ocio positivo para el desarrollo humano, puede tener encuentros de pareja, hay aplicaciones para búsquedas de pareja, el Tinder, hay muchas de ese tipo, hay encuentros, etcétera. Pero a la vez que hay esto, entre los riesgos que se han manejado es los usos ilícitos que pueden provocar un daño moral, un daño físico, un daño social o incluso eventos de criminalización o delitos, ¿no? En donde el robo de la tarjeta y de datos es lo más fácil. Es lo más fácil. Entonces, tenemos aquí que en México ya se han modificado algunos códigos penales, por lo menos de 10 estados, Baja California, Coahuila, Yucatán, donde ya penetran acciones tipificadas de delitos cibernéticos, entre ellos el acoso cibernético y donde está el acoso sexual. El robo de datos de intimidad que tiene contenido sexual. Algunos llaman también el ilícito de la pornovenganza, cuando tú rompes una relación sentimental y tienes contenidos de materiales explícitos eróticos de cualquier tipo, auditivos, visuales, fotográficos, y no solamente los difundes, sino que al difundirlos, ese paquete de información puede ser subtraído por cualquier hacker o cualquier crimen organizado y llevado a las páginas de pornografía, por ejemplo. Entonces, algo que era tan íntimo, de repente está publicitado a nivel de una aplicación pornográfica donde tú sales y afectas y generas un daño moral y un daño social, y que tiene que haber una reparación de daño. Sí, claro. Entonces, en ese sentido... Todo por venganza. Ajá, todo por venganza, porque me rompiste el corazón. Sí. En ese sentido, las penas van de 2 años hasta 8 años en estos 10 estados. Y también, pues, con multas económicas. ¿Quiénes son los más afectados en estos procesos de delitos de ciberacoso y demás? Pues son las mujeres y son los adolescentes, niños y niñas. Claro. ¿Por qué? Porque ya se ha tipificado delitos que antes no existían, pues no existían más que las redes, ¿no? Y entonces tú lo veías como algo normal y natural comunicarse. Nunca se pensó que a nivel cotidiano un sujeto de a pie pudiera hacer uso para dañar a alguien. Y nunca se pensó que el crimen organizado utilizaría partes de estas tecnologías tan positivas, porque unen al mundo, ¿no? Tan positivas como para hacer delitos de cuestión de enganche, de sustracción de identidad, de extorsiones, etcétera. Entonces, se posicionan 2 delitos que seguramente ustedes conocen. Uno de ellos es el grooming, que es aquel donde un sujeto adulto se hace pasar por uno joven o de menor edad y entra en un intercambio con el joven o niño a tal grado que genera un enganche emocional. Sí, claro. Y pueden hacer intercambio de muchas cosas, y entre ellas se va filtrando el intercambio de imágenes, ¿no? Oye, ¿cómo es tu cuerpo? Oye, ¿cómo es tus órganos eróticos? Pedofilia. Ay, se me hace que no sabes, que no sabes cómo los tienes. Entonces, van profundizando, y ya cuando tienen la información, empieza a haber una angustia en el joven o en el niño porque lo empiezan a extorsionar. Claro. Entonces, ese es uno. El otro es el ciberacoso. Como todo tipo de acoso, es abusar, es un abuso del otro. Es que yo te maltrato, te causo como una serie de terror dentro de tus medios. Puede ser el móvil, el Twitter, el Face, la red, puede ser un foro, un blog, donde yo digo, fíjate que Salvador es esto y esto. Fíjate que él engaña. Fíjate que él tiene múltiples parejas. Fíjate que él es homosexual. Y entonces hay una ataque constante y la persona pues en realidad se vuelve una víctima
víctima, ¿no? De este acoso. Y cuando el ciberacoso llega al ámbito sexual es tremendo, porque pues muchos sujetos han tenido que cambiar de estado o incluso de país, porque sus imágenes y fotografías pues ya están incluso a la venta en las aplicaciones pornográficas. Y en otros casos, que ya no es ciberacoso, aunque algunos en México sí lo consideran así, es cuando estableces una relación con alguien y generas esta práctica que es un derecho de todos, el sexting, donde tú envías tu pack. ¿Qué es el pack? Un paquete de información personal con pues fotos sensuales, eróticas, a lo mejor un video para que pues estemos más cercanos, etcétera. Yo te envío tu pack, mi pack, tú me envías el tuyo y vemos si quedamos, pero es consensuado. Y en este consenso, en esta relación, pues ambos estamos conscientes de que si no nos interesamos, lo vamos a destruir, ¿no? Pues ha llegado relaciones emocionales donde llegan al encuentro físico, es decir, de verse en un lugar y demás, y resulta que era una broma. Entonces, esto genera un daño moral al sujeto porque estas relaciones pueden ser hasta de 1 año, 2 años, hasta que se ven. Entonces, hay países que esto ya lo tienen tipificado, ¿no? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, el noviazgo, por cualquier vía, pues, si tú no haces el cumplimiento, pues hay un daño moral por los años que te hice perder en la relación. Mira. En México no es así. Entonces, tenemos campos de transformaciones de relaciones subjetivas, de intercambios sociales que no se habían visto salvo con la tecnología y los medios de comunicación. Y estos son solos algunos de los riesgos. Y tú estás en un proyecto de antropología sexual. Yo recuerdo hace muchos años que este proyecto ya estaba para ver sobre diversidad, etcétera. Pero lo que me estás contando ahora, me imagino que debe tener 20 años máximo. Sí, muchísimo. Entonces va rapidísimo. Sí, definitivamente los procesos de virtualidad y las TICs van más aceleradas que los procesos en cómo las leyes, ¿no? En cómo ciertos elementos estructurantes de la sociedad avanzan. Apenas tenemos poco. Estas leyes que te comento son pocas. Tienen menos que te gustan de 10 años, mucho menos, y cada vez están inscribiendo nuevos delitos que antes no se hubiera uno imaginado. Que esos los descubren ustedes. ¿Les escuchan los legisladores a los antropólogos para poder armar esto? Sí, recordemos que para hacer una política pública, pues se requiere de muchos elementos. Organizaciones civiles, sobre todo. Mira, aquí traigo una hoja. ¿A quién acudir para asesorarse en ciberseguridad? ¿No? Al rato se las pasamos para que ahí hagan un acercamiento. Y son organizaciones civiles, sobre todo de mujeres. Fíjate cómo se llaman. Ciberseguras, La Clica, Luchadoras MX, La Chinampa, ¿no? Que todas ellas son colectivos que permiten descargar información de manera segura, o si hay alguna sospecha de delito en el ciberespacio, pues que puedan denunciar de manera segura. Claro. Este es un avance. Por otro, hay las leyes, ¿no? Donde ya el gobierno pues genera una serie de información donde diga, bueno, para los menores de edad y los adolescentes, pues ten cuidado con las fotos que subes, no subas fotografías donde se vea el vehículo, la escuela del muchacho o de la muchacha, que tenga poca ropa o que estés bañando al bebé, porque parecen inocentes, pero en el mundo del ciberespacio, pues te las pueden por ahí robar y meter a otros espacios. E incluso las organizaciones civiles han tenido
que ser escuchadas, no solamente por académicos, sino para la generación de esas leyes que comentábamos, que se le llaman pues la ley contra la pornovenganza y todo esto. Hoy en día se habla de una ley Olimpia porque es una mujer que sufrió una afectación en el ciberespacio, ¿no? Fue engañada y pues ella ha promovido que en diferentes códigos penales pues se retome su experiencia de pornovenganza que sufrió para que se puedan actualizar esos códigos penales y lo ha logrado en 10 lugares. Qué bueno, pero fíjate, me acabas de decir que una buena parte de las organizaciones estas civiles son de mujeres, son colectivos de mujeres. Así es. Y fíjate, esto nos lleva también a un ámbito de género. Y de la cultura. Sí. Porque yo me imagino, digo, yo soy un viejo, todo lo que me estás diciendo para mí es totalmente nuevo. Pero yo me imagino que a la hora de tomarse uno una selfie con poca ropa o desnudo, etcétera, pues los hombres todavía en una sociedad machista, ¿qué me importa que ande circulando por todos lados? Estoy panzón. Pero que esté circulando el de una mujer sí tiene que ver con la economía de prestigio y sí tiene que ver con una conducta que la aplasta. Entonces está perfecto que haya este tipo de asociaciones. De movimientos. Claro. Entonces, para hacer una política pública se ha requerido justo de la lucha y de los movimientos de las organizaciones civiles, de los casos desafortunadamente de víctimas como el caso de Olimpia, que unan y de académicos que configuren propuestas que se llevan a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y se cabildean y que penetren, porque pues no todas se aceptan. Y es un trabajo de larga data y que es muy, muy angustiante, pero que definitivamente es indispensable y necesario. Y como pueden ver ustedes, pues la afectación pues se da más hacia las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de ciberacoso sexual, pues es en muchas vías. Es desde que te están mandando fotos de imágenes sexuales, posiciones sexuales, pues el propio pene directamente, hasta humillaciones y exposiciones sociales que pues afectan. No, sí, bueno, te están afectando social. El día a día, tu subjetividad, me decías tú hace un rato. Entonces, pues eso es un espacio, como vemos, las TICs y las tecnologías son indispensables y necesarias. Han unido al mundo, han tenido cosas maravillosas como una penetración de la defensa de los derechos humanos, ¿no? De grupos feministas, de movimientos LGBT, entre otros, pero también pues ha conllevado sus riesgos muy fuertes, como son los que comentamos, ¿no? De estos nuevos delitos que nunca se habían percibido, y también nos ha permitido ver las evoluciones de algunas prácticas sexuales muy interesantes. Por ahí en el inicio, aparte de los libros de cama que ya vimos que tienen una trayectoria y que son diferenciales en Oriente, ¿no? Que se generan, y en Occidente, que pues acá es la medicalización del sexo y otras cuestiones, pues podemos observar prácticas donde lo virtual y lo digital ha sido fundamental. Fíjense ustedes que desde los años 50 que se hablaba de parejas swingers, por ejemplo, había una práctica muy cotidiana donde en una ánfora quien llegaba a las fiestas dejaba sus llaves de su auto o de su casa y ahí las dejaba. Estaba la fiesta, convivías, y al finalizar la fiesta, cuando se iba cada quien a su casa, pues agarraba unas llaves, y las llaves que tocaban, ¡ay! Me tocó las de Salvador. Pues se tenía que tener una cohabitación con Salvador, ¿no? O sea, entonces, al final de la fiesta. Y no era mal visto, era como un tanque de oxígeno para las relaciones mutuas que se tenían en un contexto social. ¿Te acuerdas de esa película de Freddy y Alice y cómo se llamaba? Era una película exactamente de swingers. Ajá. Y es de los años 60 finales o de los 70. Efectivamente, se manejaba como que era una llave de desahogo de las parejas.
déjame regresar un poquito a las Claro, pero a los déjame libros. terminar Sí, a ver. de cómo la tecnología entra a las parejas swingers, justo. Entonces, eso era lo básico y lo mecánico que se hacía. Posteriormente, se hicieron catálogos donde tú ibas a alguna compañía que era exclusiva para fiestas swingers y había un catálogo del 9, del 10, del 8, te tomaban tu fotografía, tus recursos económicos y decían, pues tú eres un 8. Estas son las parejas que de acuerdo a tus características puedes interactuar. Tú eres un 10. Estas son las otras parejas. Y después se hacía la fiesta y convivían, ¿no? De acuerdo a formar parte o no de ese catálogo que era exclusivo. Con los medios de comunicación y el uso de redes, hoy en día se habla de las bronze party, estas fiestas de swingers que son organizadas desde aplicaciones donde tú pones tu perfil, automáticamente te lleva a un campo y te lleva a campos de elección o no de pareja con las que puedas interactuar. Y formas parte de una plataforma más amplia que se llama Club, ¿no? La aplicación es Secret y sobre esa entras y después perteneces al club, ¿no? De esto. Y finalmente en esa plataforma tú vas a encontrar un conjunto de clubes de los mismos donde puedes interactuar. Entonces, la virtualidad amplió, dignificó y redujo las fronteras entre los encuentros de parejas swingers. Claro que tiene un costo. Claro, es lo que claro te iba a que decir. tiene muchas es un negocio, cuestiones. ¿no? Por Es un supuesto, asunto es un de producto. Claro. Es un y entonces producto. hemos visto últimamente cómo hay compañías que están disfrazándose de otro tipo de cosas cuando lo que tienen es una rama de lo que llamaban esclavos sexuales y de cosas de estas, pero que por fuera es otra cosa, es una compañía, digamos, voy a decirlo entre comillas, decente. Claro, en este sentido, lo que son las prácticas swingers, las prácticas sadomasoquistas o el propio sexting, son prácticas legales y son totalmente abiertas, no vienen disfrazadas. No, No, la las pertenencia a los ajá, clubes es sí, a lo que me refería. no vienen disfrazadas. Ya. Ajá. Las que llegan a venir disfrazadas son las que encontramos en la Deep Web y demás, porque ahí es donde encontramos justo prácticas que son clandestinas y que son ilegales en el mundo externo, como es la pedofilia. Ya. Las prácticas de pederastia, ya en términos delictivos para ese tipo de encuentro, los sujetos en el mundo material. Fuera de eso, pues es muy complicado las relaciones, generan contextos virtuales de comunicación, pero eso sí, tienen que estar subterráneos porque es una práctica ilegal en el mundo no virtual. Sí, claro. Ajá. Entonces, parte de esas realidades son las que nos llevan a pensar cuál es este nuevo homo. Este homo que ha pasado al homo virtualis, ¿no? Donde encontramos sujetos que consideran dentro de la posmodernidad su subjetividad como única, que se debe de respetar y por supuesto tiene todos los derechos del mundo, pero plantea complicaciones en el ámbito de lo legal. Claro. Plantea complicaciones porque la legalidad no va de la mano del desarrollo de estas TICs. Uno de los ejemplos y casos más renombrados es el de un japonés que decide casarse con un holograma que le cuesta $2,800. Y es toda una revolución. Pero resulta que es un matrimonio no legítimo en términos de la legalidad jurídica de los contratos civiles de Japón, sino es un matrimonio simbólico que ya opera como producto y costo por la misma empresa que hace los hologramas. Claro. Ajá, Bueno. el Gamebox, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante porque llega un momento en esta era, en este pensamiento posmoderno de la subjetividad, donde la subjetividad en el ámbito virtual se vuelve una realidad, como la realidad material. Sí, igual. Entonces, tiene la ley que responder a eso.
Así como la ley respondió a los derechos de las parejas lésbico-gay y permite un matrimonio universal, va a llegar un momento en que la ley tenga que responder por derechos humanos a este homo virtualis. Y eso es una transformación profunda, estructural. Nunca la habíamos pensado. Es como hace poco en Inglaterra, y es algo muy material, no estamos en lo virtual. En Inglaterra, un hombre metió un pleito civil, porque él considera que sus rasgos y sus atributos no corresponden con la edad biológica de su acta de nacimiento. Aunque el sujeto tenía una edad de 45 años, el sujeto reclamaba que en su acta tenía que tener una edad de 25 años porque él se sentía así y su apariencia era así. Esto puso en jaque pues toda la estructura legal de aquel país y por supuesto, todavía está en discusión. Exacto. Entonces, no vamos a perder de vista que seguramente se van a dar otros casos en el mundo y pues en México todavía no ha habido quien se quiera casar con una muñeca inflable o se quiera casar con un holograma, porque estas tecnologías tienen un costo altísimo y todavía no está internalizada en la idiosincrasia del mexicano. Pero hay otro ámbito que va a cambiar, Yesenia, y yo creo que muy pronto con todo lo que nos estás contando, que tiene que ver con la vida civil. Sí, otra vez la vida parte social. Por ejemplo, en los registros civiles. Ya no creo que vaya a ser exactamente como los estamos conociendo. Ya van a tener quizá otras características, otra manera de recuperar la información y manejar la relación. Y de identificarte. Claro. Es decir, nosotros todavía usamos el mismo registro de mediados del siglo XIX. Exactamente. Y ahora yo creo que vamos a usar registros distintos, empezando porque ya se discute cuál apellido va a ser el primero y el que va a ser después. Y el género o sexo. Y cómo le haces cuando son hijos de una pareja del mismo sexo, por ejemplo. Ahí la ley es muy clara. Por ejemplo, ellas pueden decidir la que nace el bebé. Es el segundo apellido y el primer apellido. O sea, hay uno es que es del la mamá y sujeto. otra que sí, es. siguen teniendo la referencia de la estructura normática que ya se tiene para otro tipo de matrimonio. Hasta que ellas digan que eso tampoco les funciona. Así es, y pueden meter un amparo y cambiar y pueden poner, pero también cualquiera de nosotros, lo podemos hacer claro. Y poner el primer apellido, el de la madre, por ejemplo, en vez del padre. Ese ya es un derecho que se puede manejar sin problema. Y es nuevo, pero sigue siendo dentro del mismo patrón de registro civil. No, y yo lo que creo es que estas cosas van a ir cambiando. A evolucionar. Sí. Y ahora con lo que estabas comentando del Deep Web, etcétera, y el papel de las TICs, todavía cuando yo estudié en la preparatoria psicología, nos decían ya lo ambiguo que era la palabra perversión, por ejemplo, para costumbres sexuales, ¿no? Pero ahora con esto que me estás diciendo, creo que se hace una rama, la palabra va a desaparecer del diccionario, porque se mete en el ámbito de lo legal, pero ya no necesariamente en el terapéutico. Por supuesto. ¿Sí? No, la palabra percepción se quedó en el siglo XIX. Realmente hoy la formulación de la nueva sexología humanística habla de comportamientos y expresiones de la sexualidad, que van más allá de las preferencias o orientaciones sexuales. Y entre estos comportamientos podemos encontrar comportamientos meramente eróticos, comportamientos no eróticos. Por ejemplo, el gran caso que se ha puesto en debate y que forma parte de estas cuestiones virtuales porque están en el mundo subterráneo de la dark web es justo la pederastia, ¿no? En esta construcción de comportamientos sexuales hay sujetos que aman a los niños, pero no de manera erótica. Y hay sujetos que bajan a la manera erótica y es cuando su expresión sexual es solo exclusiva con infantes. Y esto genera un problema porque se antepone al derecho principal de salvaguardar el desarrollo de la niñez, ¿no? Y de la adolescencia. Entonces es perjudicial y es
ilegal. Y precisamente por eso retoman estos paraísos cibernéticos para poder hacer sus redes y poder desafortunadamente satisfacer sus prácticas sexuales, e incluso ellos hablan de que existe una identidad erótica. Entonces son mundos que están transformándose. Hoy no se habla de sexualidades atípicas, sino se habla de comportamientos sexuales múltiples, que muchos de ellos pueden ser legales o ilegales. Desafortunadamente se plantea así por la construcción que tenemos. Vamos a hacer una pausa nada más para recordarle a nuestro auditorio que el tema de la plática de hoy es la sexualidad y la tecnología digital y que estamos con la doctora Yesenia Peña, que nos está abriendo un mundo desde la perspectiva de los antropólogos y de la investigación de esta institución que no hubiéramos imaginado hace 20 años. Así es. Vamos a regresar un poquito a lo que me estás hablando de la Deep y de la Dark Web. Esta idea de la satisfacción a través de los TICs, etcétera, y de estos mercados negros que tienen que tienen que ver con la pederastia. Me imagino que la pederastia, digamos, es la parte que más nos toca a todo mundo y nos golpea feo, pero están las otras. No sé cómo le dirías tú, el otro abanico sexual, por ejemplo, zoofilia, fetichismos, etcétera. ¿Eso cómo se ha reglamentado o no se reglamenta? No, hay una oferta. Todas esas prácticas no son ilegales. Hay, sin embargo, procesos en algunos países de protección de animales donde está pues también regulado a nivel de ley las prácticas zoofílicas para no acceder a prácticas donde hay elementos visuales, donde se deterioran los derechos de los animales. Yeah. México no es el caso. Tenemos todavía mucho por el cual luchar para que se, digamos, genere marcos normativos de protección. Hoy en día se habla de prácticas amigables. ¿A qué sentido nos referimos con esto? Que si ya sabemos que existe un mundo web y existen riesgos, así como viene un manual de procedimientos para que tú utilices tu computadora, venga también elementos de protección para delitos del ciber. Ajá, que muchos de nosotros, si yo te digo, oye, ¿cuáles son tus elementos de protección para que no te roben la identidad, para que tu pack esté protegido y no te lo vayan a sustraer? Tal vez me dices, pues no sé, apenas si manejo la computadora. Tener apagada la computadora. Exacto, o no usarla. Sí. Muchos han decidido no usarlo, ¿eh? Tenemos compañeros académicos que han decidido no usar tecnologías, por ejemplo. No tanto por el miedo de usarlas, sino porque efectivamente consideran que es riesgoso para otros fines y eso es también muy válido, ¿no? Entonces nos encontramos con esa disyuntiva, ¿no? De cómo generar mejores formas legales para la protección del sujeto que hace uso, ¿no? de los medios de comunicación. Y por el otro, maneras preventivas que tenga el sujeto cuando hace uso, ¿no? Por ejemplo, muchos entran, no eres hacker, pero eres bueno en la computadora y entraste a una deep web a través de Tor, a través de algunas aplicaciones o gadgets que te permiten entrar. Y ya estando ahí, le picas a cosas que tú ni te imaginabas y ya te engancharon. Claro. Y luego te están molestando con productos. Te están molestando cada vez que abres con tu computadora con una imagen sexual, con una imagen a lo mejor de martirizar a algún humano o algún animal. Sí. Porque ya entraste. Entonces, también tenemos que entender que en ese mundo hay unas cosas que les llaman programas zombies, que cuando tú entras ya penetraron en tu computadora, te van a robar cosas y te van a meter cosas. Fíjate, ahorita que lo dices, y no solo para la cuestión sexual, cuando menos yo he sabido de gente que se metió por alguna razón a ver videos de gente
que había sido secuestrada Ajá. y asesinada por narcotraficantes que están ahí. Y una vez que te engancha, está saliendo todo el Así es, tiempo. toda la publicidad, ¿no? Como que la publicidad de que ya de violencia y de... que es lo que consumes y por lo tanto, o sea, se piensa que es lo que consumes y por lo tanto te lo Te lo están mandan. proyectando. Sí. Exacto. Pero pues tú estás a lo mejor en una conferencia y te sale una cosa de esas y todos se quedan que, oye, ¿qué está viendo la doctora? ¿Qué está viendo el maestro? ¿No? Y es parte de eso, porque muchas veces nosotros Fue un buen ejemplo. cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, no te creas, lo de feminicidio, lo de Sí. ciberacoso y demás, tenemos que penetrar algunas cosas de ese tipo. Sí, sí. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta. Cuando esto que te digo de los 5 niveles y la drag web, no es porque yo haya entrado, porque yo no tengo los códigos. Ahí entran gentes que contratan a hackers, gentes que compran los códigos. sí. Entonces, comprar un código también es un dineral. Ajá. Entonces, ¿quién tiene ese dinero y quién tiene esos contactos? Entonces, cuando tienes esos contactos, es como si tú ya formaras parte de la red. Y entonces dices, ay, no sé qué tanto quiero penetrar en eso Es un poco y lo qué que- tanto me pueda yo salir de eso Sí, ¿cuándo una te vez. sales? Ujú. Bueno, preguntémosle a Lidia Cacho, que empezó a investigar y exacto. todavía Le llegan sí. amenazas, cuestiones Sí, sí. de todo tipo. Entonces, hay fuera de esos paraísos ilícitos, hay muchos paraísos lícitos, donde tú puedes encontrar oferta para todo tipo de práctica sexual, oferta para juguetería sexual, oferta para dispositivos. Incluso hoy en día hay dispositivos táctiles a larga distancia que se consumen mucho, pero que son costosos. Desde ponerte un traje sensitivo, donde tú te tocas y acaricias y el otro sujeto del otro lado del mundo trae el mismo traje sensitivo y donde tú estás acariciando el otro ¿Él sujeto está siente? sintiendo. Pero este dispositivo te vale $3,000, $4,000. Vamos a ver quién lo tiene. O dispositivos más pequeños, donde tú puedes tener aquí una boca y puedes besar. Y el otro sujeto tiene el dispositivo y se están besando. Entonces, finalmente, más allá de transformar las relaciones, es generar nuevas formas de interrelación que nunca antes habíamos pensado, pero incluso en el mundo virtual se están focalizando relaciones emocionales y relaciones táctiles. Pero esto no es suficiente, porque en el mundo no virtual no quiero tocar a la persona, no la quiero ver. De hecho, estamos hablando hoy en día de teorías que desestabilizan lo poco de estructura social que tenemos, ¿no? O lo mucho. Una de ellas es la teoría queer, donde desestabiliza categorías que se consideraban permanentes, como el ser hombre, el ser mujer. Y ahí te cuestionas, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Es solamente una abstracción o una realidad material? Y al estar cuestionando eso, se pretende desestabilizar movimientos como el propio feminista, como el propio lésbico gay. Pero el problema es que no queda ahí. El sujeto lo asume como una manera de vivirlo, ¿no? Y en ocasiones te dice, pues yo soy transfeminista queer. Entonces, no entiende muchas veces o el proceso de internalización pensamos que lo queer es otra identidad, cuando no es una identidad, es una queer? categoría. Yo ya me Ajá. quedé. Hay un movimiento queer y hay una teoría queer. Dentro del movimiento queer que surge en Inglaterra desde los años tardíos, algunos los ponen en años 70s, 80s, es un movimiento de lo raro, ¿no? Lo diferente, ¿no? Que en un principio se relacionó con lo homosexual y después se fue amplificando a muchas variantes. Mientras que la teoría queer genera postulados que permiten desestabilizar la heteronormatividad, desestabilizar movimientos sociales y cuestionar, sobre todo, conceptos que han sido muy rígidos en la conformación
condición del ser humano y que estos deben de ser cuestionados desde la subjetividad, desde mi derecho personal. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, seguramente conoces algunos textos de Judith Butler como los cuerpos abyectos, que son los cuerpos diferentes, algunos textos como el de Dana Hathaway, que habla justo del manifiesto Cyborg, donde habla de que ya no es importante lo humano, sino el humano máquina, que tenga algún elemento y que hoy es una realidad. Por ejemplo, hay un sujeto que se puso una antena y directamente con la antena él puede ver y conectarse a redes y demás, ya sin ningún otro dispositivo. O sea, es otro rollo. Y hay otros que, como este texto que les traigo para que lo conozcan, lo posorgánico, el hombre posorgánico de Paula Sibilia, que es argentina, donde los sujetos ya no quieren ser ni hombre ni mujer, ni heterosexual ni homosexual, ni hombre máquina, ni hombre animal, que es una nueva reconfiguración gracias a la tecnología de cómo vemos al mundo, a la naturaleza y nuestras interacciones, donde muchas veces hay una renuncia a lo humano. Y esto plantea nuevas interrogantes en cómo estamos posicionando este homo virtual. Bueno, pues para los antropólogos de entrada les debe mover el piso. Totalmente, porque siempre se había concretizado en procesos identitarios que permitieran las cédulas mínimas de conformación social para una estructura y organización social. Entonces, de repente hablar de una renuncia a lo humano y con una subjetividad postmoderna en un modelo neocapital y global, donde si tú te dices perro o pony, yo tengo que aceptarlo y te tengo que ver como perro y pony más allá del humano, es complicado. Muy complicado. Y ahora imagínate para los historiadores que tengamos que cambiar la manera. ¿Quién hizo la historia? Pues un perro pony. Me da vueltas la cabeza como si estuviéramos en El Exorcista. Entonces esto nos pone en jaque nuestras teorías y tenemos que empezar a replantear nuevos planteamientos ante este tipo de sujetos donde la subjetividad y la emoción es el eje y no la comunidad y la sociedad. Fíjate que, y aún la comunidad y la sociedad a lo mejor también, fíjate que hace poquito leí un texto de Boris Berenson sobre la democracia y el manejo en el ciberespacio, en donde dice la democracia deja de existir. Sí. ¿Tú crees que es democrático porque se globalizó? Pues resulta que no, te tienen controlados datos, todo. Si estamos entrando a un mundo que antes era parte de las lecturas de la ciencia ficción o de aquellos que tenían el culto por el cine de fantástico. Pero ahora resulta que está aquí en la calle, porque además lo puedes comprar. A lo mejor no tan caro como el del traje de $3,000, pero seguramente cosas que son sucedáneos y que van a estar allá afuera. Entonces, pensar que la sexualidad, pues no solamente es una cuestión del ciberespacio, sino que la sexualidad se relaciona con las TIC, con las tecnologías, y que éstas tienen bienes materiales y productos que puedes incorporar a tu sexualidad. Tiene un espacio cibernético que transforma las relaciones y puedes incorporar también a tus relaciones íntimas y de sexualidad, y que también es un mundo de ofertas que te permite a ti generar un nuevo proceso de enajenación, donde pensar que el individualismo extremo y la subjetividad es lo que debe de permear la realidad del nuevo Homo virtualis, tomando y dejando de largo los viejos esquemas que teníamos, que para mí todavía son vitales y están vivos, pero para los que están en este momento tan virtual y tecnológico consideran apócrifos. Pues sí, son tan viejos como pensar en Voltaire. Para nosotros sí. Así es. Vamos a tratar de cerrar ya el programa. Me gustaría que cerráramos con los trabajos que sobre esto han estado haciendo tú y tus compañeros en la Dirección de Antropología Física. Claro que sí. Pues antes que nada los invito a
checar el trabajo que acaba de salir de la doctora Marta Rebeca Herrera y Amaceli Lara, que se llama La violencia en el mundo global. Y ahí en esa obra encontrarán textos que hacen referencia al ciberacoso, al espacio virtual, sobre todo textos que son hasta muy dolorosos por los daños morales y éticos que causan. En alguno de los textos se habla justo de las relaciones que se tienen para el enganche en los ámbitos de criminalidad, de comercio, más bien de explotación sexual, de explotación y comercio sexual. Y donde hablan de casos como el de Tlaxcala, donde los padrotes se comunican a través de las redes, tienen sus web, sus dark web y todo esto. Entonces es uno de los textos que yo les recomiendo mucho. Otro, pues estamos trabajando en las memorias que tiene el INA de las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual, que son 11 textos. Ustedes en los diferentes libros van a encontrar artículos que hablan sobre esta multidimensionalidad, sobre este sentido plural de lo que son los espacios virtuales y las tecnologías y la gran trampa que existe al relacionarlo con el modelo neocapitalista global y, por supuesto, con la posmodernidad. ¿Pero por qué gran trampa rápidamente? Porque muchas veces pensamos que este es el ideal al que todos debemos de ir, y con todo lo que hemos comentado, pues parece ser que más que una contracultura viene a reformular las estructuras sociales que todavía no tenemos mecanismos de cómo reformularlo, solamente se están haciendo parches legales y todavía no se terminan de configurar las generaciones que vienen empujando con estos elementos. También falta un proceso de desarrollo y maduración en este ambiente. Y pues por supuesto el libro El hombre posorgánico de Paula se lo recomendamos mucho, y le recomendamos a Bartra con El cerebro. Sí, que es un libro sensacional. Entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de los investigadores que nos hemos preocupado por la rama del comportamiento humano, la sexualidad y género, pues ha sido sensible para no solo hacer estudios, sino también pensar en la prevención y en las nuevas formas de interrelación cotidiana que tenemos como seres humanos, ¿no? Y también pues hay todo un trabajo sobre espacios de violencia donde se toma el ciberespacio, que se han desarrollado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con Paloma Escalante y por supuesto con Flores Rosenberg. Pues bueno, déjame nada más cerrar un poco. Tú dices que hay una separación con este neocapitalismo, pero yo siento que incluso los que no estamos metidos en esto, ya se nos hizo como si nos metiéramos en una gelatina. Totalmente. Hace unos días hubo un caso de nota roja en la Ciudad de México, en donde agarran a la pistolera. Y lo que dice ella es, no, bueno, yo maté a los señores por un asunto de infidelidad. El señor lo conocí a través de una red social. Y la creímos. O sea, la parte que es interesante es que para este argumento fue verosímil. ¿Por qué? Porque ya ese tipo de relación, de conocerte a ti a través del ciberespacio y de tener una relación a través del ciberespacio, se ha socializado y popularizado. Totalmente. Ajá. Y ejemplos de eso los vamos a tener en todos lados. Ahorita la mayoría de los ejemplos que tenemos son de otras partes del mundo. Todavía falta cómo se están reconfigurando en México para que salgan a flote. Como bien dices, una infidelidad directa que mató a alguien porque lo conoció en red. Pero ahorita tenemos la pornovenganza. Y la pornovenganza en México, en por lo menos en 10 estados, ya está tipificada. Ajá. Entonces en la medida que se van desarrollando nuevas maneras de interacción y comunicación dentro de estos espacios virtuales, es en la medida que la misma ley va viendo
cuáles serían los daños morales específicos o daños pues, materiales que requieren una protección. Y por el otro lado, indudablemente dentro de los trabajos lo que observamos es que sí se necesita no un manual de procedimientos, pero sí se necesita por lo menos elementos de prevención que le lleguen a todas las comunidades, a todos los sujetos que hacen uso de las redes para poderse tener medidas de seguridad en el ciberespacio. Pues bueno, yo cerraría el programa diciendo que qué bueno que en la Dirección de Antropología Física se está haciendo este tipo de trabajos, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene a estos especialistas que están estos 2 pasos adelante de todos los demás investigadores, pero que están tocando en la puerta del futuro. Es decir, se están adelantando algo que va muy rápido y que si no reglamentamos o conocemos desde ahora, nos va a rebasar rapidísimo. Así es, y que se va reformulando. Esto es dinámico. Hay que ver cómo madura, hay que ver hacia dónde van estas normativas, si son efectivas o no lo son, ¿no? Y hay que ver más que castigar la libertad de un sujeto que hace uso de la tecnología y de los medios de comunicación, es buscar normatividades que le den seguridad para su desempeño y su libre tránsito en este nuevo espacio virtual. Y tiene que ser a través de lo que ustedes dicen, porque tiene que estar concebido como parte del ser humano. Sí, si no es un antropólogo, si se lo dejamos eso solamente a un abogado, a lo mejor no le va a atinar. Así es. Sí tiene que ser la voz del antropólogo el que diga por dónde va la cosa. Porque ya el ciberespacio es parte de una extensión de lo humano. Claro, como parte de lo que el cerebro inventó, como diría Bartra. Y cultura, viva. Pues vamos a terminar el programa. Muchas gracias, doctora Peña. Gustazo. A nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Yesenia Peña. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.